¡Fuera de mi propiedad! ¡Basura del gueto! La voz de Brenda Walsh, aguda y punzante como uñas sobre una pizarra, azotaba el aire apacible de la tarde. Esta es una calle privada para residentes. Crack. El sonido de una calavera golpeando el pavimento fue espantosamente fuerte en el tranquilo callejón sin salida. Sarafina Jones gritó, con una constelación de dolor estallando tras sus ojos, mientras su cabeza rebotaba contra el implacable asfalto. Brenda estaba de pie junto a ella, con los dedos aún enredados en los gloriosos rizos negros que acababa de usar para levantar a Sarafina. Una mueca triunfante y llena de odio le distorsionaba el rostro. Creen que pueden venir aquí y hacer lo que quieran. Mi esposo es policía. Llegará en 5 minutos para llevarte a la cárcel. ¿Dónde debes estar? Brenda no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de agredir, cuya sangre manchaba la seda esmeralda de su vestido, era la hija del mismísimo fiscal general del estado. ¿Qué pasa cuando un acosador racista con complejo de marido policía ataca a la hija del agente de la ley más poderoso del estado? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver la justicia impartida no como un castigo, sino como un mazazo. El sol era un disco fundido impecable en el vasto cielo ceruano que caía a plomo sobre la impecable perfección de Willow Creek Estates. Era un barrio diseñado para la tranquilidad. Un lugar donde el siseo sincronizado de los sistemas de riego era el ruido más fuerte del día, y el drama comunitario más significativo fue una nota pasivo-agresiva dejada en un contenedor de reciclaje que se sacó demasiado pronto. Cada casa era un monumento a las aspiraciones de la clase media alta, con una pintura en tonos tierra apagados. Garajes para 3 coches albergaban impecables todoterrenos, y jardines de un verde tan uniforme que parecían renderizados por ordenador. Willow Creek era una fortaleza de monotonía, diseñada y con precios que mantenían los elementos desordenados e impredecibles del mundo a una distancia cómoda y desinfectada. Fue a esta burbuja hermética de conformidad suburbana donde llegó Sarafina Jones, no con un susurro, sino con el rugido gutural y conmovedor de un Ford Mustang clásico de 1968, con su pintura verde Highland reluciendo como una joya pulida. El coche fue la primera infracción. Era demasiado ruidoso, demasiado clásico, demasiado lleno de personalidad para una calle de sedanes alemanes, alquilados y sensatos. Se detuvo frente a la única casa en la calle sin salida que se había vendido recientemente. Una encantadora casa colonial de ladrillo de 2 pisos, modernizada con buen gusto. Entonces, se abrió la puerta del conductor. Apareció una pierna, larga, tonificada y calzada con una sandalia dorada de tiras, seguida del resto de Sarafina Jones. El sol pareció encontrarla, reflejando el tono vibrante e imposible de su vestido. Una sencilla pieza de seda verde esmeralda que se envolvía sobre su figura como una segunda piel. Era un toque de color vivo, y sin complejos en un mundo de beige y gris pardo. Sarafina era una escultura viviente, una mujer de una belleza tan cautivadora, que parecía curvar momentáneamente la luz a su alrededor. Su piel era del color de un café cálido y rico, y su cascada de voluminosos rizos negros contrastaba marcadamente con los severos cortes rubios del barrio. Era alta, de porte majestuoso, y poseía una figura atlética y voluptuosamente femenina, con un busto generoso y alto que los delicados tirantes finos de su vestido realzaban con una seguridad despreocupada. Se quedó un momento, con las llaves nuevas en la mano, observando su nuevo hogar con una expresión serena e indescifrable. No se estaba mudando. Estaba en un respiradero, al otro lado de la calle, mirando a través de las impecables lamas de sus persianas de plantación. Brenda Walsh sintió una opresión familiar y desagradable en el pecho. Brenda, una mujer de 38 años cuya vida era una representación cuidadosamente seleccionada del éxito suburbano, se consideraba la reina indiscutible de este callejón sin salida. Era la directora del Comité de Revisión Arquitectónica de la Asociación de Propietarios, la organizadora de la fiesta anual del 4 de julio,
y la autoproclamada defensora del código social no escrito, pero estrictamente impuesto, del barrio. Cada fibra de su ser, afinada por años de juzgar y excluir, gritaba que la mujer del vestido esmeralda era un error fundamental en el código. «Rick, entra», siseó Brenda, con su voz baja y venenosa. No apartó la vista de la escena. Su esposo, el oficial Rick Walsh, un hombre cuya figura esbelta y musculosa de sus días de academia se había convertido en la corpulencia imponente de un veterano de 10 años, entró en la sala. A sus 40 años, aún conservaba la arrogancia de un hombre acostumbrado a que su autoridad fuera incuestionable. Vestía su uniforme de descanso, pantalones cortos caqui y un polo ajustado que le ceñía el pecho. Llevaba bordado el logo de un bar deportivo local. ¿Cuál es la emergencia, Bren? ¿El chico de los Gables dejó su cochecito en la acera otra vez? ¿Peor?, preguntó Brenda, con la voz impregnada de un desprecio tan puro que casi parecía algo físico. «Mira», hizo un gesto con la barbilla. Rick siguió su mirada. Vio el Mustang. Vio la camioneta de mudanzas, un transportista profesional de larga distancia, no un coche de alquiler barato. Entonces, vio a Sarafina. Un silbido bajo y apreciativo escapó de sus labios. Bueno, ahora parece que el valor de las propiedades va a subir mucho más. Brenda le lanzó una mirada que podría cuajar la leche. No seas asqueroso, Rick. Ese es el problema. Se muda a la vieja casa de Davenport. La fugaz admiración de Rick se transformó inmediatamente en sospecha. Su mente, moldeada por una década vigilando una ciudad marcadamente dividida por raza y clase, comenzó su cálculo cínico automático. Ella en esa casa. Ese lugar se vendió por más de 1 millón. ¿Cómo demonios lo había logrado? Él no veía a una profesional de éxito. Veía una señal de alerta, una anomalía que exigía una explicación negativa. Ganadora de la lotería, indemnización por accidente de seguro, tal vez la novia de algún deportista. Tal vez la idea de que se lo hubiera ganado ella misma era un concepto extraño, una posibilidad tan lejana que la descartó de inmediato. Eso es lo que pretendo averiguar, dijo Brenda con desdén, con una media sonrisa cruel en los labios. Este es un barrio tranquilo, Rick, para familias respetables, para médicos, abogados, ejecutivos, no para eso. La palabra no pronunciada flotaba entre ellos, densa y venenosa, negra. Sarafina, felizmente ajena al juicio tóxico que se emitía desde la casa de enfrente, caminó por el sendero de losas hacia su nueva puerta. La cerradura giró suavemente. Al abrir la puerta, echó una última mirada por encima del hombro a su nuevo dominio. Sus ojos recorrieron la tranquila calle, las casas idénticas e inmaculadas, la apacible y estéril fachada de Willow Creek. Por un instante fugaz, su mirada se posó en la ventana cerrada de la casa de enfrente. No podía ver las figuras tras el cristal, pero podía sentirlas. Podía sentir el peso de su escrutinio. Toda una vida de experiencias le había dado un instinto innato para ello. La sensación de ser observada, evaluada y encontrada deficiente. Un pequeño suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Esperaba que esta vez fuera diferente, que pudiera encontrar algo de paz, pero al cruzar el umbral hacia la fresca y vacía extensión de su nuevo hogar, una familiar sensación de resignación y cansancio la invadió. Parecía que la batalla ya se había iniciado. Acababa de llegar, pero la primera piedra ya estaba echada. 2 días después, el camión de mudanzas se había ido, dejando apenas una leve huella de su peso sobre el impecable asfalto de la calle. La nueva vida de Sarafina comenzaba a tomar forma. Desempacaban cajas metódicamente, ordenaban una elegante colección de muebles modernos, y la casa se impregnaba poco a poco de la personalidad de su nueva dueña, sofisticada, vibrante y con una energía serena y segura. Sarafina estaba en su jardín delantero, arrodillada sobre una colchoneta de espuma bajo el cálido sol de la tarde.
Llevaba unos sencillos pantalones cortos de lino y una camiseta sin mangas, con su glorioso cabello recogido en un pañuelo de seda. Guantes de jardinería le protegían las manos mientras aplicaba con cuidado compost en un macizo de rosales de aspecto cansado que los anteriores dueños habían descuidado. El aire olía a tierra recién removida y gardinas en flor. Por un breve y feliz instante, reinaba la paz. Entonces una sombra la cubrió. ¿Todo bien por aquí? Sarafina levantó la vista. Una mujer estaba de pie al borde de su jardín, con los brazos cruzados y una sonrisa tan brillante y artificial como sus dientes blanqueados químicamente. Era Brenda Walsh. Vestía el uniforme no oficial de la Alfa de Willow Creek. Pantalones de yoga caros, una camiseta blanca de tenis impecable y unas zapatillas blancas relucientes que, evidentemente, nunca habían pisado un sendero de verdad. «Soy Brenda Walsh, de enfrente», dijo, con una alegre melodía que contrastaba con la fría mirada evaluadora de sus ojos. «Soy miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios. He estado muy ajetreado. No he tenido tiempo para darme una vuelta y darte la bienvenida oficialmente al vecindario». Sarafina se quitó lentamente los guantes embarrados y se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Era varios centímetros más alta que Brenda, un detalle que pareció reflejarse momentáneamente como molestia en los ojos de su nueva vecina. «Es un placer conocerte, Brenda. Soy Sarafina Jones». Le ofreció una sonrisa amable y sincera. Es un barrio precioso. Se nota que todos se enorgullecen de él. «Claro que sí», dijo Brenda, sin mirar a Sarafina, sino que se puso a recorrer el lugar rápidamente, haciendo un inventario rápido y minucioso de la casa y el jardín. «En Willow Creek tenemos estándares muy altos. Es lo que mantiene estable el valor de nuestras propiedades, ¿sabe? La insinuación fue tan sutil como un mazazo, y eres una carga potencial». La sonrisa de Sarafina no flaqueó. «Lo entiendo. Tengo muchas ganas de revivir a estas pobres rosas». Brenda soltó una risa corta y aguda que sonó como un pájaro asustado. «Cariño, no pierdas el tiempo. Eso es una causa perdida. Querrás que te lo arranquen todo y lo rehagan profesionalmente. Todos usamos diseños de hoja perenne. No son baratos, pero entienden la estética que intentamos mantener». Pronunció la palabra estética, como si fuera un principio sagrado que Sarafina, con su sencillo atuendo de jardinería, no podría comprender. «Los tendré en cuenta», respondió Sarafina con un tono aún perfectamente sereno. «Pero siempre me ha gustado ensuciarme las manos». «Claro», dijo Brenda, alargando la palabra como si fuera un concepto desconocido. Su mirada finalmente se posó en Sarafina, y su sonrisa falsa se tensó. «Entonces, Jones, ¿estás casada?» «Somos una comunidad muy familiar». La pregunta era una sonda, un pequeño bisturí buscando una vulnerabilidad. «No estoy casada», respondió Sarafina con suavidad, sin ofrecer más información. Entendía el juego. Brenda intentaba ubicarla en una jerarquía social reconocible, y una mujer soltera de color con una casa de $1 millón rompía todas las reglas establecidas. La expresión de Brenda se agrió. «No estoy casada». Eso hizo que el dinero fuera aún más misterioso, más sospechoso. «Ya veo», susurró, aunque su tono era todo menos comprensivo. «Bueno, mi esposo Rick es policía, sargento, muy respetado en el departamento». Infló ligeramente el pecho, como si la autoridad prestada de la placa de su esposo fuera un escudo que pudiera usar contra esta anomalía. «Debe ser un trabajo muy exigente», dijo Sarafina. La respuesta sencilla y cortés, una evasión maravillosamente serena. No tenía intención de exponer su vida ante la inspección crítica de esta mujer. La calma inquebrantable estaba empezando a enfurecer a Brenda. Había venido esperando encontrar a alguien a quien pudiera tratar con condescendencia o intimidar fácilmente. De alguien que se pusiera a la defensiva o que estuviera demasiado ansioso por complacer. Sarafina no era ninguna de las dos cosas, simplemente era dueña de sí misma,
Era como tirar piedras a una montaña. Bueno, dijo Brenda, su fachada alegre finalmente se quebró. Su voz adquirió un tono más duro y profesional. La razón principal por la que vine fue para dejar el paquete de bienvenida de la Asociación de Propietarios. Le puso una carpeta gruesa y brillante en las manos de Sarafina. Contiene todos los convenios y restricciones, la ubicación de los contenedores de basura y reciclaje, los colores de pintura aprobados y las ordenanzas sobre ruido. Somos muy estrictos con el ruido, especialmente con la música alta o las fiestas. Este es un barrio tranquilo y familiar. Cada palabra era una advertencia. Cada regla era un arma potencial. Gracias, Brenda. Me aseguraré de leerla detenidamente, dijo Sarafina, aceptando la carpeta. Hazlo tú, dijo Brenda, dándose la vuelta para irse. Dio 2 pasos. Se detuvo y miró por encima del hombro, dirigiendo la mirada al Mustang clásico aparcado en la entrada. ¿Conoces ese coche tuyo? Es un poco ruidoso, ¿no crees? Los Covenants también tienen una sección sobre el ruido de los vehículos. No queremos que haya molestias. La compostura de Sarafina se mantuvo impecable. Simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo la carpeta, con el rostro como una máscara de serena neutralidad. No mordió el anzuelo. Frustrada por la falta de una reacción satisfactoria, Brenda jugó su última carta. En fin, bienvenido a Willow Creek, dijo, con palabras que sonaron más a una amenaza territorial que a un saludo genuino. Espero que te integres. Se dio la vuelta y cruzó la calle, con la cola de caballo balanceándose con un ritmo agitado y furioso. Sarafina la vio irse. Miró el paquete de bienvenida que tenía en las manos, un caballo de Troya lleno de reglas, diseñado para ser usado en su contra. Entonces miró los rosales cansados, con la cabeza gacha como si se sintiera derrotada. Con un profundo suspiro, dejó el paquete a un lado en la barandilla del porche, tomó la paleta y la hundió de nuevo en la tierra rica y oscura. La bienvenida había sido dada. Era una declaración de guerra disfrazada de saludo vecinal. Y Sarafina comprendió, con una certeza que se le quedó grabada en la sangre, que esto era solo el principio. Las espinas estaban fuera y apuntaban directamente hacia ella. Los días que siguieron a la bienvenida de Brenda se convirtieron en una semana de creciente guerra de bajo nivel. Fue una campaña librada no con declaraciones abiertas, sino con las tácticas mezquinas e insidiosas de un matón que se cree intocable. Brenda Walsh era la estratega, pero su esposo, el oficial Rick Walsh, era el arma. Utilizó la autoridad de su placa y la intimidante presencia de su patrulla para librar una guerra silenciosa de nervios contra Sarafina. Una campaña diseñada para hacerla sentir incómoda, vigilada e insegura en su propia casa. Comenzó sutilmente. Una noche, mientras Sarafina estaba sentada en su sala leyendo un libro, una luz cegadora inundó repentinamente la habitación, apagando el tenue resplandor de su lámpara. Levantó la vista, sobresaltada, y vio la patrulla de Rick estacionada justo enfrente, con el potente foco del techo apuntando directamente a su ventana. Permaneció allí un minuto entero, una mirada penetrante y deslumbrante, antes de apagarse. La patrulla permaneció estacionada allí 1 hora más, una bestia silenciosa y descomunal en la oscuridad, antes de finalmente alejarse. No hubo sirena ni emergencia, solo la silenciosa y amenazante declaración: «Te estoy vigilando». Al día siguiente, fueron los botes de basura. Las normas de la Asociación de Propietarios, como Brenda había señalado tan amablemente, dictaban que los botes podían depositarse en la acera no antes de las 7:00 p.m., la noche anterior a la recogida, a las 6:45 p.m. Mientras Sarafina llevaba los botes hasta el final de la entrada, la patrulla de Rick se detuvo en la esquina. En cuanto ella se dio la vuelta, él llegó. Se bajó del coche y le pegó una pegatina naranja brillante de infracción en el contenedor. No le habló, no le dio ninguna advertencia. Simplemente marcó su propiedad y se marchó. Otro pequeño acto de poder diseñado para socavar su paz.
El acoso era constante, un grifo de intimidación que goteaba. Él estacionaba su patrulla varias casas más allá y se quedaba allí durante horas durante su turno, aparentemente vigilando el vecindario, pero siempre con una vista clara de su casa. Cuando ella salía en su Mustang, él solía arrancar y seguirla unas cuadras antes de girar, recordándole que podía revisar sus matrículas, detenerla y perturbar su vida cuando quisiera. Nunca usó sus luces, nunca infringió la ley, pero el mensaje era tan claro como la placa que llevaba en el pecho. Él era la ley en Willow Creek, y ella era el objetivo designado. Sarafina documentó todo con la precisión discreta de una analista legal experimentada, una habilidad perfeccionada por su educación y formación. Anotó las horas, las fechas y las acciones específicas en un archivo digital seguro en su portátil. El incidente del foco, la violación del contenedor de basura, las patrullas lentas y deliberadas frente a su casa, la matrícula de su patrulla, su número de placa, que ella había anotado el primer día. Lo registró todo sin emoción, compilando un expediente de acoso tan metódico como condenatorio. Sabía que reaccionar emocionalmente era lo que querían. Querían que gritara, que se quejara, que les diera una razón para intensificar la situación. No les daba nada. Su paciencia era un arma, y la manejaba con maestría. Una tarde, Sarafina estaba en una videollamada en su oficina en casa, una hermosa habitación luminosa con vistas al jardín delantero. Hablaba con una colega de una clínica de asistencia legal pro bono, donde trabajaba como voluntaria, discutiendo estrategias para un próximo caso de discriminación en la vivienda. De repente, el rugido gutural de un potente motor destrozó la pieza. Miró por la ventana y vio a Rick Walsh, esta vez fuera de servicio, acelerando ostentosamente el motor de su enorme camioneta, que había estacionado en la calle justo frente a su entrada, bloqueándole el paso. La camioneta era una caricatura de masculinidad agresiva, con la suspensión levantada, llantas enormes y una serie de pegatinas vulgares en el portón trasero. Dejó que el motor rugiera durante 30 segundos, vibrando a través de las ventanas de la oficina de Sarafina antes de apagarlo. Luego salió, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, y comenzó a descargar bolsas de mantillo de la caja, haciendo un gran alarde de su esfuerzo físico, mientras se aseguraba de que su camioneta permaneciera inmóvil. «Lo siento, David», dijo Sarafina por sus auriculares. Laes, con voz tranquila y firme, a pesar de la provocación deliberada. «Tengo un pequeño altercado en el vecindario. ¿Puedo llamarte luego?» Colgó, se levantó y caminó hacia la puerta. No salió enfadada. Simplemente abrió la puerta y se quedó en la entrada, con los brazos cruzados, observándolo. Rick la vio de reojo. La ignoró por unos minutos, cargándose otra bolsa de mantillo al hombro y llevándola a su jardín. Finalmente, tras disfrutar del silencio y su atención todo lo que pudo, se volvió hacia ella. «¿Tiene algún problema?», preguntó con un tono que mezclaba fingida inocencia y beligerancia. «¿Está bloqueando mi entrada, agente Walsh?», preguntó Sarafina simplemente. Su voz no era acusatoria, era una declaración de hechos. Rick se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Lo soy? Ay, Dios. Lo siento mucho. Esta camioneta es tan grande, ¿sabes? Difícil de estacionar. Solo tardaré unos minutos más. Tengo que bajar este mantillo antes de que llueva». Señaló el cielo azul, despejado y sin nubes. «Tengo una cita a la que tengo que acudir», dijo Sarafina, con una paciencia inquebrantable. «Necesito que muevas tu vehículo ahora mismo». La orden directa y serena pareció desconcertarlo. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera de miedo o gritara. No sabía cómo manejar esa autoridad silenciosa e inflexible. Su propia autoridad se basaba en un uniforme y una pistola. La suya parecía venir de dentro. Su rostro se endureció. La pretensión de ignorancia vecinal se desvaneció. «¿Sabes el problema con la gente como tú?», dijo, dando un paso amenazador hacia su jardín. «Es que llegas a un lugar como este y crees que puedes empezar a exigir sin más. Este es mi barrio. Llevo 10 años viviendo aquí.
Llevas aquí una semana. Aprende dónde estás. Sarafina no se inmutó. Mi lugar está en mi casa, que es de mi propiedad. Y tu camioneta está en propiedad pública, obstruyendo ilegalmente mi acceso a esa casa. Si no la mueves en los próximos 60 segundos, me veré obligada a llamar a una grúa, y luego llamaré a tu comisaría y presentaré una denuncia formal por acoso ante tu oficial al mando. Estoy seguro de que le interesaría mucho saber cómo pasan sus sargentos su tiempo libre. El rostro de Rick se puso rojo de ira. Lo estaban desafiando, no con la emoción, sino con la lógica y la ley, su supuesto dominio. La amenaza de llamar a su capitán fue un golpe directo. Sabía que ese tipo de queja, aunque probablemente sería enterrada, seguiría siendo un dolor de cabeza innecesario. La miró fijamente durante un largo momento de silencio, apretando la mandíbula. Quiso decir algo más, algo vil, pero su mirada firme lo contuvo. No le tenía miedo. Eso era lo más exasperante. Finalmente, murmurando una maldición en voz baja, se giró, regresó a su camioneta y subió. Arrancó el motor con otro rugido repugnante, acelerándolo una última vez, como una última muestra de agresión impotente. Entonces, con un chirrido de sus enormes neumáticos, adelantó la camioneta 6 metros, dejando libre la entrada. Sarafina lo vio irse. No le dio las gracias con sarcasmo, no sonrió victoriosa. Simplemente se dio la vuelta, volvió a entrar y cerró la puerta. El patrón estaba ahora clarísimo. Los Walsh no la veían como una vecina, sino como una plaga que había que expulsar. Usaron su poder, tanto oficial como social, como arma. Pero cometieron un error fatal. Asumieron que estaban atacando. No tenían ni idea de que estaban desafiando a una fuerza tan superior a la suya, que resultaba ridículo. El matón de la placa acababa de ser notificado, y las consecuencias de sus actos comenzaban a acumularse, como los intereses de una deuda que vence pronto. La frágil apariencia de civilidad, ya agrietada y descascarada, finalmente se hizo añicos en una soleada mañana de sábado. El enfrentamiento por el acceso bloqueado había sido un punto de inflexión. El fracaso de Rick Walsh en intimidar a Sarafina solo había endurecido la determinación de su esposa. El prejuicio de Brenda, antes camuflado en el lenguaje pasivo-agresivo de las normas de la Asociación de Propietarios e Insultos Velados, ahora se desprendía de su piel, revelando el racismo crudo y feo que se escondía bajo ella. Había terminado con la sutileza. Quería una guerra. El casus belli era, como suele ocurrir en las disputas suburbanas, risiblemente trivial. Un espacio de estacionamiento, no un espacio reservado, ni una entrada para autos, sino un simple tramo de acera sin señalizar. Sarafina estaba organizando una pequeña fiesta de inauguración para unos viejos amigos de la Facultad de Derecho. 2 de sus amigos ya habían llegado y aparcaron en su entrada. Una tercera, que llegó en un modesto Honda Civic, encontró la entrada llena e hizo lo que cualquier persona normal haría. Aparcó en la calle justo enfrente de la casa de Sarafina. Fue un acto perfectamente legal y considerado. Para Brenda Walsh, sin embargo, fue un acto de agresión. En su mente, el tramo de acera frente a su casa, y por extensión, el de enfrente, le pertenecía. Era su territorio. Ver un coche desconocido, un poco antiguo, aparcado en su espacio, un coche que claramente visitaba a esa mujer, fue una intrusión imperdonable. Brenda salió furiosa de su puerta principal como una avispa de un nido revuelto. Vestía para la batalla con su atuendo de fin de semana, falda de tenis y visera. Su rostro era una máscara de furiosa indignación. No se dirigió a la puerta de Sarafina. Se dirigió directamente al Honda y comenzó a inspeccionarlo como si fuera un desecho alienígena que se hubiera estrellado en su jardín. Sarafina y sus amigas estaban en la cocina riéndose mientras compartían una botella de champán cuando notó el alboroto por la ventana. «Disculpen un segundo, chicos», dijo, con una leve sonrisa. «Parece que la reina del callejón sin salida requiere audiencia». Salió y cerró la puerta con suavidad. El sol le calentaba la piel. Llevaba de nuevo el vestido de seda esmeralda,
una elección deliberada, una pieza de hermosa armadura. Irradiaba una elegancia serena que contrastaba marcadamente con la energía agitada de Brenda. ¿Hay algún problema, Brenda?, preguntó Sarafina con voz tranquila y serena. Brenda se giró sobresaltada. ¿Algún problema? Sí, hay un problema. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el Honda con gestos descontrolados. No puedes dejar que tus invitados estacionen por toda la calle. Esta es una calle privada para residentes. Esta es una calle pública, Brenda, la corrigió Sarafina con suavidad. Y mi invitada está estacionada legalmente. No está bloqueando una entrada ni una boca de incendios. Me da igual si es legal, espetó Brenda, alzando la voz. Es cuestión de consideración, de respeto. Aquí tenemos un sistema. La gente estaciona en sus entradas. No saturamos la calle con autos. Queda de mal gusto. Desagrada a todo el vecindario. Es un solo coche, y desaparecerá en unas horas, dijo Sarafina, negándose a entrar en una discusión sobre una premisa tan ridícula. No hay necesidad de montar un escándalo. La palabra escenario fue como echar gasolina al fuego. Implicaba que Brenda era la irrazonable, una idea que su ego no podía tolerar. No voy a montar un escándalo. Estoy protegiendo la estética de nuestra comunidad, algo de lo que claramente no sabes nada, chilló, recorriendo con la mirada el impresionante vestido de Sarafina con manifiesto desprecio. Aquí no tenemos fiestas todo el día. No tenemos tráfico yendo y viniendo. Esto no es el centro de la ciudad. El silbato para perros se había convertido en una sirena de niebla a todo volumen. Mis amigos y yo estamos almorzando tranquilamente, dijo Sarafina, con la voz perdiendo la calidez y dando paso a un tono frío y firme. Ahora, si me disculpan, me gustaría volver con ellos. Les agradecería que dejaran de molestar a mis invitados y regresaran a sus propiedades. La orden directa, la absoluta falta de miedo y deferencia, fue más de lo que Brenda pudo soportar. Se suponía que esta mujer debía sentirse intimidada. Se suponía que debía disculparse. Se suponía que debía encogerse ante la autoridad vecinal de Brenda. En cambio, se quedó allí de pie, más alta, más tranquila e infinitamente más poderosa, tratando a Brenda como a una niña malcriada. Mi propiedad. La voz de Brenda se quebró de furia. Todo este vecindario es asunto mío. Llevo 12 años viviendo aquí. Mi marido es policía. Aquí nos respetan. Y entonces apareces tú. Dio un paso más cerca. Su cuerpo vibraba con una rabia que parecía emanar de ella en oleadas. Las líneas de batalla estaban trazadas. La discusión trivial por un trozo de asfalto se había convertido en una guerra indirecta por todo lo que Brenda sentía amenazado. Su estatus, su control, su mundo racialmente homogéneo. La batalla por la acera estaba a punto de convertirse en una guerra a gran escala. Y Brenda estaba dispuesta a usar cualquier arma necesaria para ganar. Había terminado con las palabras. Estaba lista para la violencia. Y en su mente, nublada por la ira, estaba completamente convencida de que tenía razón y de que no habría consecuencias por lo que estaba a punto de hacer. El enfrentamiento en la acera bañada por el sol se intensificó a una velocidad aterradora. Brenda Walsh, impulsada por un cóctel tóxico de animosidad racial y derecho frustrado, abandonó toda pretensión de preocupación vecinal. Su rostro se tiñó de un rojo intenso, contorsionado en una máscara de odio puro y sin diluir. La discusión ya no era sobre un coche, era sobre la existencia misma de Sarafina en ese espacio. Tú, con tu coche llamativo y ruidoso y tu actitud, espetó Brenda, señalando a Sarafina con un dedo tembloroso. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más y saltarte las reglas? Las reglas son para todos. La única que las rompe ahora mismo eres tú, Brenda, dijo Sarafina, bajando la voz a un tono más bajo y silencioso que, de alguna manera, resultaba más intimidante que un grito. Estás perturbando la paz. Estás invadiendo el espacio personal de mis invitados. Estás haciendo el ridículo. La verdad, dicha con tanta calma, fue el insulto final. La mente de Brenda,
Incapaz de procesar una realidad donde ella era la villana, simplemente se quebró. La fachada cuidadosamente construida de la respetable esposa, miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios y practicante, se derrumbó, revelando a la intolerante gruñona que había estado acechando bajo la superficie todo este tiempo. «No te atrevas a hablarme con condescendencia», chilló, con la voz quebrada por la furia. «Conozco a los de tu tipo. Vienes a un barrio tan bonito como este, probablemente con dinero sucio. No sabemos quién eres. No sabemos de dónde viene tu dinero. Por lo que sabemos, eres un traficante de drogas o una prostituta de lujo». Las palabras veneno y absurdo flotaban en el aire prístino de la mañana. Un vecino del otro lado de la calle, el señor Gable, que estaba podando sus setos, se detuvo y se quedó mirando, con las tijeras congeladas a punto de cortar. La amiga de Sarafina, Maya, había abierto la puerta principal. Su rostro era la viva imagen de la conmoción y la preocupación. La expresión de Sarafina permaneció inalterada. Su rostro permaneció sereno e indescifrable, pero una peligrosa quietud se apoderó de ella. Era la quietud de un poder profundo y enroscado, una paciencia puesta a prueba demasiadas veces. «Tienes que irte», dijo Sarafina, con la voz ahora fría y dura como una piedra pulida. «Ahora mismo. No me voy a ninguna parte», gritó Brenda, envalentonada por su propio veneno. Estaba en racha. El veneno fluía libremente. «Estoy protegiendo mi inversión. Estoy protegiendo a mi familia. No quiero gente como tú aquí. Este es un buen barrio. Un barrio familiar para familias blancas respetables. No queremos que gente como tú devalúe las propiedades y provoque la delincuencia. ¿Por qué no te subes a ese coche destartalado y te vas al gueto del que saliste?» Ahí estaba. El veneno había salido. El racismo, ya no velado por divagaciones sobre estética y estándares, quedó al descubierto ante todo el callejón sin salida. Era crudo, feo e inequívoco. Sarafina se mantuvo firme. Era una estatua de dignidad ante un huracán de odio. No alzó la voz, no intercambió insultos, simplemente miró a Brenda con una mezcla de lástima y desprecio. «Eres una mujer triste y asustada, Brenda», dijo Sarafina en voz baja. «Tu mundo es tan pequeño y tu corazón está tan lleno de odio. Casi siento lástima por ti». La lástima era lo único que Brenda no podía soportar. Ser apuñalada por esta mujer, esta intrusa, esta otra, era una derrota total. Toda la frustración, todos los celos, toda la bilis racista que la había estado enconando desde que vio ese Mustang verde, estalló en un estallido final de ira. La inquebrantable compostura de Sarafina la había desarmado verbalmente. Sus insultos y amenazas habían sido impotentes. Las palabras le fallaron, así que recurrió a la única herramienta que le quedaba. «No me tengas lástima, perra», aulló Brenda. El aire crepitaba amenazante. Los céspedes cuidadosamente cuidados y los parterres florecientes presenciaban en silencio cómo caía la última barrera de la civilización. El rostro de Brenda era una máscara de furia animal. Ya no era una ama de casa de barrio, era una depredadora lista para atacar. La tranquila mañana de sábado estaba a punto de ser destrozada por un acto de violencia tan impactante, tan descarado, que repercutiría mucho más allá de los tranquilos límites de Willow Creek Estates. La máscara no solo estaba destrozada, había sido pulverizada, y lo que yacía debajo era aterrador de contemplar. Brenda se abalanzó. No fue una bofetada ni un puñetazo. Fue algo más primario, más degradante. Sus manos, como garras, se extendieron y se enredaron en el magnífico cabello de Sarafina. Apretó los puños, agarrando un grueso puñado de los hermosos rizos negros que tanto le disgustaban, y tiró con todas sus fuerzas. El ataque fue repentino y brutal. Un grito de dolor y sorpresa brotó de la garganta de Sarafina. El mundo se tambaleó violentamente. La fuerza del tirón la hizo perder el equilibrio. Sus sandalias doradas no le ofrecieron ningún apoyo sobre el liso asfalto. Sus pies se doblaron,
y por un horrible instante de ingravidez, cayó. ¡Crack! El sonido fue obsceno, un golpe húmedo y repugnante que resonó por el césped bien cuidado. Era el golpe de la cabeza de Sarafina contra el pavimento. El impacto le provocó un dolor cegador y abrasador en el cráneo. El mundo se disolvió en un vertiginoso remolino de hierba verde y cielo azul. Por un segundo, quedó atónita, sin aliento, mientras su mente luchaba por procesar la violencia salvaje e injustificada. Brenda la observaba jadeante, con una luz salvaje y triunfante en los ojos. Aún tenía un mechón del cabello de Sarafina, sujetándole la cabeza al suelo. ¿Ves?, susurró, con la cara a escasos centímetros de la de Sarafina. ¿Ves lo que pasa cuando no escuchas? Deberías haber movido el coche. Desde la puerta, Maya, la amiga de Sarafina, gritó un horror desgarrador y crudo. ¡Quítate de encima! ¡Dios mío! ¡Que alguien me ayude! El señor Gable, el vecino de las tijeras de podar, dejó caer su herramienta con un ruido metálico y buscó a tientas su teléfono con las manos temblorosas. «Llamo al 911», gritó con la voz temblorosa por la sorpresa. La imagen de un testigo con un teléfono pareció penetrar momentáneamente la ira de Brenda. Soltó el cabello de Sarafina y retrocedió como si se hubiera quemado. Pero no había remordimiento en su rostro, solo una furia desafiante y santurrona. Sarafina se incorporó apoyándose en los codos. La cabeza le palpitaba con un dolor profundo y repugnante. Un cálido hilillo de sangre serpenteaba desde un corte en su cuero cabelludo hasta la sien, una marcada línea carmesí contra su piel oscura. La hermosa seda esmeralda de su vestido estaba ahora manchada de tierra y con una mancha oscura y extendida de su propia sangre, donde su hombro se había raspado contra el asfalto áspero. Estaba aturdida, con moretones y sangrando en la calle, en un barrio que se suponía que era su hogar. «Estás loca», susurró Sarafina con palabras entrecortadas. «Me agrediste». «Me defendí». Brenda gritó, ya construyendo la narrativa que la absolvería. «Me estabas amenazando. Fuiste agresiva. Todos lo vieron». Miró furiosa al señor Gable, que ahora hablaba con urgencia por teléfono. Se abalanzó sobre mí. Temí por mi vida. La mentira era tan descarada, tan audaz, que casi me dejaba sin aliento. Sarafina, usando hasta la última gota de fuerza y voluntad que le quedaba, se incorporó hasta quedar sentada. El mundo le daba vueltas, pero ella se obligó a quedarse quieto. Su magnífico vestido estaba arruinado. Su cabeza sangraba. Le dolía el cuerpo. Pero al mirar a Brenda, sus ojos estaban claros, concentrados y llenos de un fuego frío, finito y duro, más intimidante que cualquier grito. La víctima se negaba a ti a actuar como tal. «Eres una mentirosa», dijo Sarafina, con voz firme a pesar del dolor. El desafío, incluso ahora, exasperaba a Brenda. «Ah, sí», dijo con desdén, cruzándose de brazos. «Bueno, es tu palabra contra la mía. Y mi marido es sargento de policía. ¿A quién crees que le van a creer?» Sacó su propio teléfono, tocando la pantalla con triunfante urgencia. «De hecho, no tienes que esperar al 911. Lo llamo ahora mismo. Está de guardia. Estará aquí en 5 minutos para llevarte esposado por agredirme. Estarás en la cárcel, donde debes estar, para la hora de la cena». Se llevó el teléfono a la oreja, con una sonrisa cruel y victoriosa extendiéndose por su rostro. En su mente, la batalla había terminado. Había dominado físicamente a su oponente y ahora invocaba el poder de la ley para rematar el asunto. Había agredido a una mujer a plena luz del día frente a testigos, y estaba completamente convencida de que estaba a punto de salirse con la suya. No tenía ni idea de que su acto de violencia salvaje y esta triunfante llamada telefónica acababan de sellar su propio destino y el de su esposo de la forma más catastrófica imaginable. La trampa que creía tenderle a Sarafina, de hecho, se estaba cerrando sobre ella misma. Menos de 5 minutos después, una patrulla de la policía municipal apareció atropelladamente por la esquina, con la sirena a todo volumen y las luces destellando.
Fue una respuesta teatral excesiva para lo que, en teoría, era una simple disputa vecinal. El coche frenó bruscamente, estacionándose en diagonal al otro lado de la calle, en una flagrante muestra de autoridad, con las puertas prácticamente rozando el guardabarros delantero de la ahora infame Honda Civic. El agente Rick Walsh salió del lado del conductor, con el rostro sombrío y decidido. No parecía un agente del orden público que llegara para calmar la situación. Parecía un soldado que llegaba para apoyar a su camarada en la batalla. Contempló la escena de un solo vistazo. Su esposa, Brenda, de pie en la acera, con aire de superioridad moral y desafiante. El señor Gable, al otro lado de la calle, seguía al teléfono, pálido y conmocionado. La amiga de Sarafina, Maya, rondaba indefensa en el porche, y la propia Sarafina, ahora de pie, aunque ligeramente tambaleándose, con la mano apretada contra la sien, con los dedos manchados de sangre y el hombro de su hermoso vestido arruinado. La mirada de Rick se detuvo en Sarafina por un instante, con ojos fríos y carentes de compasión. Su deber profesional de evaluar las lesiones, separar a las partes y recabar declaraciones imparciales de testigos fue abandonado por completo. No vio a la víctima de una agresión violenta, sino la causa de la agitación de su esposa, el problema que necesitaba ser eliminado. «¿Qué pasó aquí, Bren?», preguntó con un gruñido bajo, dirigiéndose solo a su esposa. «¿Me atacó, Rick?», gritó Brenda corriendo a su lado y señalando a Sarafina con un dedo tembloroso y acusador. Estábamos discutiendo por el coche de su amiga, y se volvió loca. Me enfrentó, gritaba, me amenazó. Tuve que defenderme. Rick rodeó los hombros de su esposa con un brazo protector, colocándose entre ella y Sarafina. Fue una clara declaración física de lealtad. «¿Estás bien?», le preguntó a Brenda, con la voz suavizada por la preocupación. «Estoy conmocionada, pero estoy bien», dijo ella, interpretando a la perfección el papel de la frágil víctima. Solo entonces Rick centró toda su atención en Sarafina. Caminó hacia ella, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su arma enfundada. Su expresión no era inquisitiva, sino acusadora. «Voy a necesitar ver una identificación», ordenó con voz dura y oficial. Sarafina lo miró con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino con una rabia fría y esclarecedora. La injusticia era tan flagrante, tan descaradamente corrupta, que era casi surrealista. «Su esposa me acaba de agredir, agente», dijo con la voz ligeramente temblorosa por la furia contenida. Me tiró al suelo agarrándome del pelo. Estoy sangrando y me está pidiendo identificación. «Yo haré las preguntas aquí», espetó Rick. «Recibo una llamada sobre una agresión y te veo aquí de pie, y mi esposa está visiblemente angustiada. Ahora, muéstrame tu identificación o te arresto por obstrucción a la justicia». «Rick, ¿qué haces?», gritó el señor Gable desde el otro lado de la calle, recuperando por fin la voz. «Lo vi todo. Tu esposa la atacó, la agarró del pelo y la tiró al suelo. Fue una agresión sin provocación alguna». Rick le lanzó al hombre mayor una mirada venenosa. «No te metas, Gable», gruñó. «Esto es asunto policial. Vuelve a tu casa». La amenaza era clara. «Si desafías mi autoridad, tú también tendrás problemas». El señor Gable retrocedió como si lo hubieran golpeado, con el rostro entrecerrado por el miedo y el asco, y dio un paso vacilante hacia su propiedad. Rick se volvió hacia Sarafina. Última oportunidad. Identificación ahora. Respirando hondo, Sarafina metió la mano en el pequeño bolso que había logrado recuperar del porche y sacó su billetera, entregándole su licencia de conducir. Él se la arrebató de la mano y la miró. «Sarafina Jones», leyó en voz alta, con un tono burlón. «Bueno, Sir Jones, mi esposa quiere presentar cargos contra ti por agresión, así que necesito que te des la vuelta y pongas las manos en la espalda». Estaba sucediendo. De verdad lo iba a hacer. Iba a arrestar a la víctima del crimen de su esposa. Maya se quedó sin aliento desde el porche. «No hablarás en serio», dijo Sarafina con una voz peligrosamente baja.
Está abusando de su autoridad, agente Walsh. Está intentando hacer un arresto falso. Esto es un delito. Rick soltó una carcajada corta y desagradable. ¿De verdad? ¿Quiere darme un sermón sobre la ley, señora? En este barrio, yo soy la ley, y la ley dice que irá a la cárcel. Dio un paso al frente. Usted estamos buscando sus esposas. El clic metálico al abrir la bolsa fue un sonido definitivo. Estaba cruzando una línea sin retorno. Su lealtad a su esposa, unida a sus propios prejuicios y arrogancia, lo había cegado por completo ante su deber, ante la ley que había jurado defender y ante las catastróficas consecuencias de sus actos. Estaba a punto de esposar a la hija del único hombre en todo el estado, con el poder de destruirlo por completo. Y lo hizo con una sonrisa de suficiencia y confianza. Justo cuando Rick Walsh agarró el brazo de Sarafina, el sonido de una sirena diferente cortó el aire. Una segunda patrulla, esta vez una unidad de patrulla estándar convocada por la llamada al 911 del señor Gable, irrumpió en el callejón sin salida y se detuvo con un chirrido detrás de la patrulla de Rick. Un joven oficial sin formación, con el rostro deslumbrado, salió. «Sargento», preguntó el joven oficial, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. La central recibió una llamada sobre una agresión. ¿Qué estaba pasando? La llegada de un segundo oficial no involucrado cambió la dinámica al instante. Rick no podía arrestar a Sarafina ahora, sin crear un registro documental contradictorio. La sonrisa de confianza en su rostro se desvaneció, reemplazada por un destello de fastidio. «Está bajo control, Miller», gruñó Rick. «Solo una pelea vecinal. Falsa alarma. Pero la mujer está sangrando, sargento», dijo el oficial Miller, señalando a Sarafina con un dedo vacilante. Brenda, al ver que la ventaja de su esposo se le escapaba, pasó al ataque. «¡Se cayó!», gritó. «Después de amenazarme, tropezó y cayó». La mentira fue patética, pero bastó para enturbiar las aguas. Rick aprovechó la oportunidad. «Mira, Miller, me encargo. Toma declaración a todos, pero es un él dijo». Ella dijo. «No se presentarán cargos por el momento. Simplemente redacta un informe. Voy a llevar a mi esposa a casa. Ha tenido una experiencia traumática». Sin volver a mirar a Sarafina, Rick abrazó a Brenda y la guió de vuelta al otro lado de la calle. Una mirada de suficiencia y victoria se reflejaba en su rostro. Le habían impedido realizar el arresto, pero había logrado frenar la respuesta oficial. Había usado su rango para intimidar a un oficial subalterno y asegurarse de que el informe oficial fuera un documento ineficaz y ambiguo, que no llevaría a ninguna parte. Al cerrarse de golpe la puerta principal, fue un acto de desprecio final. El agente Miller, con aspecto profundamente incómodo, tomó una breve declaración prefuncteriana a un señor Gable aún conmocionado, y luego se acercó a Sarafina. Fue cortés, pero su deferencia hacia su sargento era evidente. Le entregó un folleto sobre los derechos de las víctimas y un número de incidente, evitando con la mirada la sangre en su vestido. «Puede contactar con la comisaría el lunes si quiere, señora», murmuró antes de volver a subirse al coche y marcharse, dejando a Sarafina sola en el pavimento ensangrentado. Sus amigas corrieron a su lado, abrazándola con preocupación e indignación. La ayudaron a entrar. La casa, que se suponía que era un santuario, ahora se sentía violentada. Le limpiaron el corte en la cabeza, que era superficial pero sangraba profusamente, y le curaron los raspones del hombro. La atendieron con mimo, ofreciéndose a quedarse, a llamar a un abogado, a hacer algo, lo que fuera. Pero al pasar la conmoción inicial, una serenidad escalofriante se apoderó de Sarafina. La furia que debería haber estado en su rostro desapareció, reemplazada por una calma glacial y concentrada. «Gracias, chicos, de verdad», dijo con voz firme. «Pero necesito que se vayan ya. Tengo algo que atender. Sola». Después de que sus amigos se marcharan a regañadientes, con el rostro desfigurado por la preocupación, Sarafina se quedó sola en la tranquilidad de su nuevo hogar. No corrió a mirarse al espejo para ver los daños.
No se desplomó en un sofá a llorar. No caminaba furiosa por las habitaciones. En cambio, caminaba con paso firme y pausado hacia su oficina en casa. La habitación era su centro de mando. Un espacio de diseño minimalista con líneas limpias y tecnología de vanguardia perfectamente integrada en la decoración. Se sentó en la silla de cuero detrás de su gran escritorio de caoba. Su primer paso fue coger su smartphone. Activó la cámara frontal. La pantalla iluminó su rostro, mostrando el corte en el cuero cabelludo y los rasguños en el hombro con gran detalle en alta definición. Tomó varias fotografías nítidas y bien iluminadas desde diferentes ángulos, con una expresión tan neutral y objetiva como la de un fotógrafo de escenas de crimen. No era una selfie de una víctima. Era la documentación de una prueba. Solo entonces cogió un segundo teléfono de su escritorio. Un dispositivo negro, elegante y sin ningún detalle. Sin marca. Era un teléfono satelital conectado a una red segura. Presionó un botón de marcación rápida. El teléfono no sonó. La línea simplemente se conectó con un suave clic. Sarafina, estás usando esta línea. ¿Está todo bien? Respondió una voz profunda y resonante. La preocupación fue inmediata y palpable. Estoy bien, papá, pero ha habido un incidente, dijo, sin que su voz delatara el trauma que acababa de sufrir. Háblame. Mi nueva vecina, Brenda Walsh, acaba de agredirme en la calle frente a mi casa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Durante 5 segundos, el único sonido fue el leve siseo de la conexión satelital. Marcus Jones, el fiscal general del estado, un hombre que perseguía asesinos y desmantelaba organizaciones criminales. Estaba asimilando el hecho de que alguien se hubiera atrevido a tocar a su única hija. Define agresión, dijo finalmente, con la voz peligrosamente baja, desprovista de toda calidez. Era la voz que usaba en los tribunales. La voz que hacía confesar a criminales empedernidos. Me agarró del pelo y me tiró al suelo. Mi cabeza golpeó el pavimento. Relató Sarafina como si leyera un informe de campo. Todo el incidente estuvo precedido por una diatriba racista. Tengo al menos un testigo independiente. Su esposo es un sargento de la policía local, Rick Walsh. Llegó al lugar e intentó arrestarme. Otra pausa. Esta vez más corta, más amenazante. ¿Qué? Intentó arrestarme. Su esposa era la clara agresora. Le dije que estaba cometiendo un arresto falso. Llegó otro agente y Walsh cerró la investigación. Le dijo al oficial subalterno que presentara un informe de él dijo, ella dijo, y se llevó a su esposa a casa. Bien, dijo Marcus Jones, la palabra como un trozo de hielo. Eso es aún mejor. Eso no es solo mala conducta. Es conspiración y obstrucción de la justicia con pretexto de ley. Nos acaban de entregar sus carreras en bandeja de plata. Respiró hondo, pasando de la rabia paternal a la precisión estratégica. De acuerdo, cariño. Escúchame. No vuelvas a hablar con la policía local. Están comprometidos. Voy a enviar un equipo de la División de Investigación Criminal del Estado. No son locales. Solo me responden a mí. Estarán en tu casa en 2 horas, vestidos de civil, en un coche sin distintivos. Tomarán tu declaración oficial y las pruebas que has recopilado. Se encargarán de todo. De acuerdo, papá, dijo Sarafina en voz baja. Te quiero, Siri, dijo, las palabras de una feroz promesa protectora. Esta gente no tiene ni idea de lo que ha hecho. Se pelearon con un león creyéndola un cordero. Y ahora van a oír su rugido. Colgó la llamada. Se había desatado la tormenta. La llamada telefónica, que duró menos de 3 minutos. Activó la respuesta de las más altas autoridades estatales. Brenda y Rick Walsh, a salvo en su casa al otro lado de la calle, creyeron haber ganado. No tenían ni idea de que acababan de declararle la guerra al propio Estado. Al otro lado de la calle, en el santuario beige y gris de la casa Walsh, se respiraba una atmósfera de triunfante emoción y adrenalina. Brenda paseaba por su sala,
con el rostro aún enrojecido por la confrontación, contándole su versión de la historia por tercera vez a Rick. Con cada relato, sus acciones se volvían más justificadas, su valentía más pronunciada y las supuestas provocaciones de Sarafina más atroces. Y entonces tuvo el descaro de decir: «Estaba haciendo el ridículo», espetó Brenda, apretando los puños. «Puedes creerlo. En mi propio barrio». Así que la agarré. Le di una lección que no olvidará. Deberías haber visto su cara, Rick. Se desplomó. Rick Walsh, sentado en su sillón favorito con una cerveza fría, sintió una oleada de orgullo mezclada con una pequeña y persistente inquietud profesional. Una parte de él, la parte que aún era policía, sabía que esto era malo. La mujer sangrando, el testigo independiente, la llegada de otro oficial, era un desastre. Pero esa parte de él quedó ahogada por la satisfacción más fuerte y primitiva de ver a su esposa imponer los límites tribales que tanto apreciaba. La mujer negra había sido puesta en su lugar. «Bien por ti, cariño», dijo, dando un largo trago a su cerveza. «Se lo merecía. Esta gente solo entiende una cosa. Hay que demostrarles quién manda». «Exactamente», dijo Brenda radiante. Se sentía poderosa, reconocida. «Y tú estuviste increíble. La forma en que les callaste la boca a ese viejo entrometido de Gable y a ese novato de Miller, parecía que estaba a punto de orinarse en los pantalones». «Sabe que no debe cuestionar a un sargento», dijo Rick con una sonrisa de confianza. «Me aseguraré de que su informe refleje la ambigüedad de la situación. Lo archivarán y desaparecerá. Que se queje todo lo que quiera el lunes, pero es su palabra contra la de los sargentos. ¿A quién crees que le creerá el capitán?». Rió entre dientes ante su propia corrupción casual. Era un camino trillado para él. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, disfrutando del resplandor de su aparente victoria. Observaron la casa de Sarafina desde la ventana. Vieron a sus amigos irse. Luego, nada. El silencio del otro lado de la calle era para ellos una prueba irrefutable del miedo y la sumisión de Sarafina. «¿Ves?», dijo Brenda un par de horas después mientras preparaba la cena. «Nada. Está aterrorizada. Sabe que no puede ganar». «Ganamos, Rick. Le demostramos que Willow Creek no es para ella». Su arrogancia era una fortaleza construida sobre una base de prejuicios y una vida de privilegios inmerecidos. La idea de que Sarafina pudiera ser algo más que una víctima asustada y aislada les resultaba incomprensible. Estaban tan ocupados felicitándose que no se percataron del discreto sedán gris oscuro, estacionado a 3 cuadras de distancia. No se percataron de los 2 hombres con ropa informal de negocios que salieron y comenzaron un lento y metódico reconocimiento del vecindario. Empezando por las casas más alejadas de la calle y avanzando hacia el interior. No eran policías locales, eran investigadores estatales de la División de Investigación Criminal, la unidad de élite del fiscal general. Sus movimientos eran silenciosos, profesionales y totalmente invisibles para los Walsh. Su primera parada fue la casa del señor Gable. Al principio, dudó, aún conmocionado por la amenaza anterior de Rick Walsh. Pero cuando los investigadores le mostraron sus credenciales estatales y le aseguraron que contaría con plena protección como testigo en una investigación estatal, la historia salió a borbotones. Relató cada detalle del ataque no provocado de Brenda y el posterior intento de Rick de intimidarlos a él y a Sarafina. Aceptó con entusiasmo prestar una declaración jurada formal. Los investigadores fueron meticulosos. Hablaron con otros 2 vecinos que habían visto partes del altercado desde sus ventanas. Adquirieron imágenes de la cámara de seguridad de una casa calle abajo, que, si bien no captaron la agresión en sí, mostraron claramente la cronología. La llegada de los invitados de Sarafina, la salida furiosa de Brenda de su casa, y la llegada y salida de las 2 patrullas policiales. Cada prueba era un hilo más en la silenciosa red que tejían alrededor de los Walsh. Finalmente, al amparo del crepúsculo, los 2 investigadores llegaron a la puerta de Sarafina. Fueron recibidos en la casa, tranquila y silenciosa. Durante más de 1 hora, Sarafina relató su historia,
con su memoria para los detalles precisa e inquebrantable. Les entregó el expediente digital que había estado recopilando durante la última semana, detallando la campaña de acoso de Rick Walsh. Les dio las fotos que había tomado de sus lesiones. Cada declaración fue grabada, cada prueba catalogada. Al salir, el investigador principal se detuvo en la puerta. «Señorita Jones», dijo con voz respetuosa, «en nombre del Estado, le pido disculpas por lo que ha pasado. Quiero asegurarles que esto se está tomando con la máxima seriedad al más alto nivel. El oficial Walsh y su esposa rendirán cuentas». Mientras el sedán del investigador se alejaba silenciosamente en la noche, Sarafina se quedó de pie junto a su ventana, mirando la casa oscura y silenciosa del otro lado de la calle. Los Walsh probablemente estaban allí cenando, viendo la televisión, durmiendo el sueño profundo y tranquilo de los verdaderamente ignorantes. Creían estar a salvo en su castillo, celebrando un asedio exitoso. En realidad, eran prisioneros en una jaula de cristal, actuando para un público que no podían ver. Su victoria era una ilusión, y su arrogancia era la cuerda que alegremente ataban alrededor de sus propios cuellos. La justicia no dormía. Simplemente estaba cobrando fuerza, y el silencio del otro lado de la calle no era el silencio del miedo, sino el silencio tranquilo y paciente de un depredador que esperaba el momento perfecto para atacar. El lunes por la mañana, siguiendo una estrategia cuidadosamente planificada y discutida con su padre, Sarafina condujo hasta la cuarta comisaría, la estación donde trabajaba el sargento Rick Walsh. El propósito de la visita era doble. Primero, presentar una denuncia oficial y crear un registro de la agresión y la mala conducta. Y segundo, documentar el inevitable fracaso institucional del departamento local para controlar a los suyos. Era un paso necesario en el juego de ajedrez legal, una jugada diseñada. Dar jaque mate al rey demostrando primero que todos sus peones eran corruptos. El recinto era un sombrío edificio de ladrillo de los años 80 que olía a café rancio, limpiador industrial y desesperación silenciosa. Era un lugar donde la esperanza se extinguía bajo las parpadeantes luces fluorescentes. Sarafina, vestida con un elegante y conservador traje pantalón azul marino, con el pelo recogido en un moño severo, cruzó la puerta con la misma aplomo inquebrantable que mostraba en todos los aspectos de su vida. El corte en el cuero cabelludo quedaba oculto por el pelo, pero un leve moretón amarillento era visible en la sien. Se acercó al mostrador de recepción, donde un sargento de aspecto aburrido revisaba su teléfono. Levantó la vista, y su expresión pasó del aburrimiento a una mezcla de sorpresa y sospecha, al observar su costoso traje y el color de su piel. En esta comisaría, las mujeres que se parecían a Sarafina solían ser abogadas con altos honores, no civiles que presentaban denuncias. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con tono inexpresivo. Sí, respondió Sarafina con voz tranquila y profesional. Necesito presentar una denuncia formal por agresión contra una civil, Brenda Walsh. También necesito presentar una denuncia oficial por mala conducta y acoso contra uno de sus oficiales, el sargento Rick Walsh. El sargento de guardia arqueó las cejas. Colgó el teléfono. Mencionar el nombre de un oficial en particular, especialmente de un sargento, cambió por completo la dinámica. «Walsh, ¿quiere presentar una denuncia contra el sargento Walsh?», preguntó, con la voz ahora cargada de incredulidad y un dejo de hostilidad. «Es cierto», dijo Sarafina. La miró fijamente un buen rato. Luego suspiró y cogió el teléfono de su escritorio. «Capitán Miller», gruñó. «¿Hay una mujer aquí? Quiere denunciar a Walsh». Escuchó un momento. «Sí, vale». Colgó y miró a Sarafina. «El capitán quiere verte. Al final del pasillo, última puerta a la derecha». Sarafina siguió sus indicaciones por un pasillo lúgubre hasta una oficina con el nombre del capitán Robert Miller grabado en el cristal esmerilado. Llamó una vez. «¡Está abierto!», gritó una voz ronca. La oficina era pequeña y desordenada, dominada por un gran escritorio metálico y una pared cubierta de placas y fotografías amarillentas de Miller, estrechando la mano de políticos locales. El capitán Miller
Era un hombre de unos 50 años, con una cara áspera surcada por el whisky y una barriga que le tensaba los botones de la camisa del uniforme. Parecía alguien que hubiera estado sentado tras el mismo escritorio durante 20 años. Su idealismo se erosionaba cada día, reemplazado por un tribalismo cínico y cansado. Su tribu eran sus oficiales, y su principal labor, según él, era protegerlos del mundo exterior. «Siéntese», dijo, señalando una silla de madera desvencijada sin levantar la vista del informe que estaba leyendo. Sarafina se sentó. Esperó en silencio. Finalmente Miller dejó el informe y la miró, deteniéndose un instante en el moretón de su sien. «Bueno», dijo, reclinándose en su silla chirriante. «El sargento de recepción dice que tiene un problema con uno de mis mejores hombres, el sargento Walsh». «Sí», dijo Sarafina. «El sábado por la tarde, su esposa, Brenda Walsh, me agredió físicamente. El sargento Walsh llegó al lugar y, en lugar de cumplir con su deber, intentó arrestarme, víctima del crimen. Esto ocurrió después de una semana de acoso que había estado llevando a cabo contra mí». Miller tomó un bolígrafo y lo golpeó contra la mancha de su escritorio. «¿Agredirte? ¡Qué palabra tan fuerte! Tengo el informe del incidente aquí mismo». Levantó una hoja de papel presentada por el agente Peterson. «Dice que fue una simple disputa vecinal, solo verbal. Dice que te caíste». «El informe es mentira, capitán», dijo Sarafina, con la voz gélida, y se presentó bajo la dirección del sargento Walsh, quien intimidó a la gente que acudió. «Eso es un claro conflicto de intereses y obstrucción a la justicia». «Lo que es», dijo Miller, con la voz endurecida, «es la palabra de 2 oficiales condecorados de mi cuerpo contra la suya». Dejó la palabra en el aire, esperando con un prejuicio tácito. «¿Tiene alguna prueba de esta supuesta agresión?» «Tengo una declaración jurada de mi vecino, el señor Colgable. ¿Quién lo vio todo?», dijo Sarafina. Miller entrecerró los ojos ligeramente. «¿Gable? Claro que podemos hablar con él, pero, francamente, esto parece un caso típico de él dijo, ella dijo. Una simple pelea vecinal que se salió de control. Mi consejo es que vayas a casa e intentes llevarte bien con tus vecinos. Presentar una denuncia como esta contra la esposa de un buen oficial solo te complicará las cosas a largo plazo». Fue una amenaza lanzada con el aire paternalista de un hombre que ofrece consejos amistosos. Sarafina se puso de pie. El jaque mate estaba completo. Le había dado al departamento la oportunidad de actuar, y oficialmente, a través de un capitán, habían decidido obstruir la justicia y proteger a los suyos. «Gracias por su tiempo, capitán», dijo con voz desprovista de emoción. «Ha dejado perfectamente clara la postura del departamento». Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando al capitán Miller sentado tras su escritorio, seguro de haber acallado con éxito otra queja inoportuna. No tenía ni idea de que toda su conversación con Sarafina, cada palabra de su consejo amenazante y desdeñoso, había sido grabada con claridad por un microtransmisor camuflado en un bolígrafo en su mano. Creía que estaba enterrando una queja. En realidad, solo estaba cavando un hoyo aún más profundo para su propia carrera y para todo su distrito. Los Walsh, animados por la seguridad del capitán Miller de que la queja de Sarafina se había gestionado eficazmente, se sentían invencibles. El sistema en el que confiaban había funcionado tal como estaba previsto. Los había protegido. Para celebrar su triunfo y consolidar aún más su posición como la fuerza dominante en el callejón sin salida, Brenda decidió organizar una barbacoa improvisada en el patio esa noche. Fue una fiesta de la victoria, una reunión de sus leales súbditos para alardear de la exitosa derrota del forastero. La lista de invitados era una selección selecta de sus amigos y vecinos más cercanos, personas que compartían su visión del mundo y sus prejuicios. Había otro policía de la comisaría de Rick, su esposa y otras 2 parejas del vecindario que formaron la corte de chismes suburbanos de Brenda. Se reunieron en el patio meticulosamente mantenido de los Walsh, un espacio con adoquines de piedra, una costosa parrilla de gas empotrada y muebles de exterior perfectamente dispuestos.
El aire olía a carne asada, cerveza barata y resentimiento latente. Ignoraban por completo que su celebración privada era, en realidad, una actuación en vivo para un público de investigadores estatales. Un autor de la corte, cada alarde, cada insulto, cada rumor conspirativo se transmitía directamente a una furgoneta de vigilancia cercana, donde los analistas grababan y transcribían la conversación en tiempo real. «Te digo que deberías haber visto su cara cuando Miller le mostró el informe», decía Rick, con una espátula en una mano y una cerveza en la otra, mientras avivaba la historia de la visita de Sarafina a la comisaría. Entró como si fuera la dueña del lugar y salió con el mismo aspecto que si la hubieran puesto en su lugar. Su amigo, el otro policía, se partió de risa. Así es el capitán Miller. Sabe cómo cuidar de sus hombres. Enterró esa queja tan hondo que no la encontrarán ni con una pala. Claro que sí, dijo Rick, volteando una fila de hamburguesas con un gesto elegante. Intentó convencer a Gable de que la apoyaría. Miller básicamente le dijo que se fuera a casa y fuera una buena vecina. Le dijo que se callara y que conociera su lugar. Mientras tanto, Brenda dominaba su propio terreno al otro lado del patio, bebiendo una copa de Chardonnay y aceptando los elogios de las otras esposas. «Eres muy valiente, Brenda», dijo una de ellas, una mujer llamada Linda, sin aliento. «Me habría asustado. Pero simplemente fuiste allí y te encargaste del asunto». «Bueno, alguien tenía que hacerlo», dijo Brenda, afligida por el elogio. Bajó la voz a un susurro conspirador. «La verdad es que estaba temblando, pero cuando me miró con esa actitud arrogante y de superioridad, simplemente estallé. La agarré de ese pelo ridículo y la tiré al suelo. Y no me arrepiento. Lo volvería a hacer. A la gente así hay que recordarle que este es nuestro mundo, no el suyo. Nosotros lo construimos». «Somos dueños de esto», dijo Rick. «¿Qué van a hacer con ella?», preguntó otra esposa. «Le va a hacer la vida imposible». Brenda se confesó alegremente. «Él va a seguir vigilando el vecindario. Unas cuantas paradas de tráfico por una luz trasera rota. Quizás una pequeña charla con sus invitados cada vez que alguien la visite. La vamos a echar de la ciudad. Ya verás. Para Navidad, esa casa volverá a estar a la venta». La conversación continuó así durante más de una hora. Un pozo negro de racismo, chismes y conspiraciones criminales. Se burlaban de la apariencia de Sarafina. Especulaban sobre sus finanzas y desvelaban sus planes para acosarla en el futuro. Todo mientras reían y bebían bajo el sol poniente. Se sentían seguros, abrigados en la cámara de resonancia de su propio odio, completamente ajenos a que sus palabras estaban siendo grabadas, sus planes documentados y sus destinos sellados. En la camioneta de vigilancia, el investigador principal del DCI escuchaba con una expresión sombría y pétrea. Había derribado a figuras del crimen organizado que hablaban con más honor que estas personas. «Lo tenemos todo», dijo el analista de audio, quitándose los auriculares. «Conspiración para presentar una denuncia policial falsa. Conspiración para cometer acoso continuo bajo pretexto de la ley. Múltiples admisiones de la agresión inicial y una docena de posibles agravantes por delitos de odio. Es una mina de oro». El investigador revisó el expediente en su portátil. Ahora contenía declaraciones juradas de testigos, grabaciones de seguridad, informes médicos de las lesiones de Sarafina, una grabación de un capitán de policía obstruyendo la justicia y, ahora, una confesión completa en audio de los propios perpetradores. «No solo están celebrando una agresión», le dijo el investigador a su compañero. «Celebran una cosmovisión. Celebran la idea de que las reglas no les aplican y que tienen derecho a aterrorizar a cualquiera que no encaje. El fiscal general quiere enviar un mensaje». Tomó su teléfono seguro e hizo una llamada. «Señor», dijo, dirigiéndose a Marcus Jones, «lo tenemos todo». «Más que suficiente. El caso es sólido». «Bien». La voz del fiscal general respondió fría y clara. «Entonces es hora de entregar el mensaje. Finalicen las órdenes de arresto».
Los quiero bajo custodia para el amanecer. La última cena de los condenados estaba a punto de terminar. Los invitados se marchaban, la parrilla se enfriaba y los Walsh se preparaban para dormir. El sueño profundo y tranquilo de los verdaderamente ignorantes. No tenían ni idea de que a solo unos kilómetros de distancia, un equipo de oficiales tácticos estatales altamente entrenados se preparaba para rendir cuentas. La noche se cernía sobre Willow Creek Estates, envolviendo el tranquilo callejón sin salida en un manto de oscuridad y silencio. Para los Walsh, era una noche como cualquier otra. Lavaron los platos, vieron la televisión sin pensar, y a las 10:30 p.m. ya estaban en la cama, sin la culpa ni el miedo. Su mundo era pequeño, seguro y, en sus mentes, perfectamente controlado. Durmieron el sueño profundo y sin sueños de los santurrones, ajenos a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Al otro lado de la calle, las luces de la casa de Sarafina también estaban apagadas, pero ella no dormía. Estaba sentada en un cómodo sillón en su dormitorio del piso de arriba, con una taza de té de manzanilla humeando suavemente sobre la mesa a su lado. Vestía una sencilla bata de seda y llevaba el pelo recogido. La ventana ofrecía una vista perfecta y despejada de la casa de los Walsh, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Estaba tranquila. La furia de los últimos días se había calmado, reemplazada por una profunda, casi serena, sensación de inevitabilidad. Era una mujer que esperaba un amanecer que sabía que lo cambiaría todo. A pocos kilómetros de allí, en un anodino polígono industrial, se estaban realizando los preparativos finales, dentro de un gran almacén sin identificación que servía como zona de preparación táctica estatal. El ambiente era de silencio y concentración. 2 furgonetas tácticas blindadas negras se encontraban con sus motores rugiendo suavemente. Un equipo de 12 oficiales tácticos del DCI, con chalecos antibalas negros mate, cascos y gafas de visión nocturna, realizaba las últimas revisiones de equipo. No hubo parloteo ni bravuconería. Solo el suave clic de los cargadores al colocarse, el crujido de las correas de nylon al ajustarse y el silencioso zumbido de sofisticados equipos de comunicaciones. El líder del equipo reunió a sus hombres. «Muy bien, escuchen», dijo con voz grave y áspera. «Los objetivos son Brenda y Rick Walsh. Rick es un sargento de la policía local que, según se supone, va armado. Ambos son considerados hostiles según sus propias declaraciones. Nuestro objetivo es la sorpresa total y una fuerza abrumadora. Abrimos la brecha, aseguramos, controlamos. Este es un caso de alto perfil. Lo hacemos según las reglas. Limpio y rápido». ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Habían estudiado los planos de la casa Walsh durante horas. Conocían la distribución mejor que los Walsh. Tenían imágenes térmicas del dormitorio donde dormían los objetivos. Sabían qué tablas del suelo crujían. A las 5:45 subieron a las furgonetas. Las pesadas puertas se cerraron con un golpe seco y definitivo. El convoy salió del polígono industrial. 2 furgonetas blindadas y 3 vehículos de persecución avanzaban como fantasmas en la oscuridad del amanecer. Recorrieron las calles suburbanas aletargadas y sin luces. Sus conductores usaban la visión nocturna para guiarse. Al girar hacia la última calle que conducía al callejón sin salida de Willow Creek, el mundo contuvo la respiración. El cielo apenas comenzaba a teñirse con los primeros indicios de luto. El aire era fresco y quieto. Era el momento de paz perfecto antes de que estallara el caos controlado. En su ventana, Sarafina observó cómo las oscuras siluetas de las furgonetas se deslizaban silenciosamente a ambos extremos de la calle, impidiendo cualquier escape. Vio descender figuras oscuras, moviéndose con una gracia fluida y depredadora por el césped bien cuidado. La quietud de la mañana estaba a punto de romperse irrevocablemente. El martillo de la justicia se alzaba, a punto de caer. El reloj digital en la mesita de noche de los Walsh pasó de las 5:59 a las 6 m. En la silenciosa penumbra del dormitorio principal, antes del amanecer, el cambio fue imperceptible.
En ese mismo instante, el mundo tal como lo conocían dejó de existir. El primer sonido no fue un golpe, sino una explosión. Una carga de detonación controlada colocada en la cerradura de la puerta principal hizo estallar el mecanismo hacia adentro con un ensordecedor crujido que fue más una conmoción física que un ruido. La pesada puerta de roble, símbolo de su seguridad suburbana, se abrió de golpe, impactando contra la pared interior y astillándose el marco. Simultáneamente, el gran ventanal de su sala se desintegró en 1.000.000 de brillantes fragmentos, cuando una granada aturdidora atravesó el aire y detonó en el interior. La explosión resultante de luz y sonido fue cegadora, ensordecedora y completamente desorientadora. Advertencia de la policía estatal. ¡Agáchense! Los gritos eran un rugido sincronizado y aterrador, amplificado e inhumano, proveniente de una docena de gargantas diferentes. Rick Walsh se sobresaltó y cayó en un estado de puro terror primario. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Su primer pensamiento, el reflejo condicionado de un policía, fue coger la pistola de 9 milímetros que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Nunca lo logró. Antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar el frío acero del arma, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras por un ariete. La puerta estaba llena de una silueta aterradora. Una figura enorme con equipo táctico completo. Una brillante linterna táctica acoplada a su rifle lo inmovilizó contra la pared, cegándolo. ¡Manos! ¡Muéstrame las manos ahora!, gritó el agente. Al otro lado de la cama, Brenda gritaba, un grito agudo e histérico de puro pánico. Se subió las sábanas hasta la barbilla, encogiéndose de miedo mientras 2 agentes más inundaban la habitación. Al suelo, boca abajo, le ordenó un agente a Rick. Una pesada bota le dio una patada en la parte posterior de las rodillas y se desplomó sobre la mullida alfombra. En segundos, sus manos quedaron apretadas tras su espalda y el frío y apretado mordisco de las esposas de plástico se le clavó en las muñecas. Afuera, el callejón sin salida había estallado. Las luces se encendieron en todas las casas. Vecinos soñolientos y confundidos miraban a través de sus persianas, pálidos por la sorpresa. Vieron las camionetas blindadas, los hombres de negro fuertemente armados, la fachada destrozada de la casa Walsh. Vieron a Rick y Brenda vestidos solo con sus pijamas, él en calzoncillos y camiseta, ella en un camisón de seda, siendo arrastrados sin contemplaciones hacia la puerta principal. Brenda seguía gritando. Sus gritos eran incoherentes. «Mi esposo es policía. No pueden hacer esto. Tenemos derechos». «Le están leyendo sus derechos, señora», dijo un agente con calma mientras la guiaba hacia un coche sin distintivos que la esperaba. Rick guardó silencio. Su rostro era una máscara de incredulidad y un creciente horror. El matón presumido y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y confundido en ropa interior. Mientras lo empujaban hacia un coche, vislumbró los rostros de sus vecinos en las ventanas, mirándolo con ojos desorbitados y asombrados. La humillación fue un golpe físico. Entonces su mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. En la ventana de la casa de enfrente solo había una luz encendida. Una figura estaba allí, parcialmente oculta por las sombras, observando la escena. Era Sarafina Jones. Sostenía una taza de café, con una expresión de una calma perfecta y aterradora. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del campo de batalla de sus cuidados jardines. Y en ese instante, Rick Walsh comprendió. La violencia incomprensible, la fuerza abrumadora, todo se iluminó. Esto no era un asunto local. No se trataba de una disputa vecinal. Se trataba de ella, la mujer a la que había despedido, acosado e intentado arrestar. La había considerado una don nadie. Había cometido un error catastrófico y catastrófico. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Cuando la puerta del coche se cerró de golpe, sumiéndolo en la oscuridad, la única imagen grabada en su mente fue el rostro sereno y triunfante de ella en la ventana del otro lado de la calle.
El martillo había caído, y su mundo se hizo añicos. El ambiente frío y estéril de una sala de interrogatorios de la oficina de campo del DCI está diseñado para eliminar cualquier rastro de poder y comodidad. No hay ventanas. Las paredes son de un gris monótono que absorbe el sonido. El mobiliario consiste en una sola mesa de acero pesada atornillada al suelo y 3 sillas de plástico duro. Es una cámara de aislamiento sensorial, donde lo único que importa es la verdad, y los agentes que trabajan allí son expertos en extraerla. Rick y Brenda Walsh fueron procesados y colocados en 2 habitaciones separadas, en extremos opuestos de un largo y silencioso pasillo. Les quitaron las pijamas y les dieron monos grises y sin forma. Les tomaron fotografías, huellas dactilares y muestras de ADN. Todo el proceso fue frío, eficiente y absolutamente deshumanizante. Les arrebataron los últimos vestigios de su identidad suburbana, dejándolos expuestos y atemorizados. Rick permaneció sentado solo durante lo que pareció una eternidad, con el silencio oprimiéndolo. La adrenalina de la redada hacía tiempo que se había disipado, reemplazada por una mezcla nauseabunda de miedo y confusión. Intentó reconstruirlo todo. La policía estatal. Una redada táctica completa. ¿Para qué? Volvía una y otra vez al rostro de Sarafina en la ventana, pero su mente no podía dar el salto. ¿Quién era ella? Finalmente, la puerta se abrió. Entró un hombre con un traje oscuro a la medida. Era el investigador principal, Thompson, quien había estado construyendo el caso silencioso en su contra. Se sentó frente a Rick y colocó un expediente delgado sobre la mesa que los separaba. No lo abrió. «Sargento Walsh», comenzó Thompson con voz tranquila y familiar. «Voy a ser muy directo con usted. Tu vida como la conoces ha terminado. Lo único que estamos aquí para determinar es cuánto tiempo pasarás en una penitenciaría estatal». Rick tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Intentó mostrar la bravuconería de su personaje policial. «No sé de qué se trata esto», bramó. «Soy policía, tengo derechos. Quiero a mi representante sindical y un abogado». «Tendrás un abogado», dijo Thompson con suavidad. «Pero no nos hagamos perder el tiempo con el hermano de azul. Tu placa no significa nada en esta sala. De hecho, es la razón por la que las sanciones a las que te enfrentas son tan severas. Hiciste un juramento de defender la ley y la usaste como arma». Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante. «Se trata de Sarafina Jones». A Rick se le encogió el corazón. «Era ella. Fue una disputa vecinal», balbuceó. «Un malentendido». «¿Fue un malentendido cuando usaste tu patrulla para acosarla?», preguntó Thompson, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono de acero. «¿Fue un malentendido cuando conspiraste con el capitán Miller para enterrar su denuncia? ¿O cuando te quedaste de brazos cruzados mientras tu esposa se jactaba de haberla agredido y planeaba echarla del pueblo?» Rick palideció. Lo sabían todo. ¿Cómo podía ser posible? Thompson sonrió con una expresión fría y sin humor. Extendió la mano y tocó un pequeño altavoz sobre la mesa. Presionó un botón. La voz de Brenda llenó la habitación silenciosa, débil y distorsionada, pero inconfundiblemente suya. La agarré de ese ridículo pelo suyo y la puse en el suelo. Y no me arrepiento. Lo volvería a hacer. La grabación se apagó. Rick miró fijamente al altavoz como si fuera una serpiente. La barbacoa. Habían grabado la barbacoa. En la sala de interrogatorios al final del pasillo, Brenda intentaba una táctica diferente. Se hacía la víctima. Estaba encorvada en su silla, secándose los ojos con un pañuelo, simulando una angustia teatral para la investigadora sentada frente a ella. «No entiendo», sollozó Brenda. Estábamos dormidos. Estos hombres armados derribaron nuestra puerta. Soy madre, esposa. Soy la jefa del comité de mi asociación de propietarios. Soy una buena persona. La investigadora, una mujer aguda y sensata llamada Agente Díaz, la dejó llorar un momento antes de hablar. «Señora Walsh», dijo con voz desprovista de compasión, «hablemos del sábado por la tarde.
Hablemos de su interacción con su nueva vecina, Sarafina Jones. Las lágrimas de Brenda se secaron por arte de magia. Su expresión se endureció. Esa mujer es el problema. Es agresiva y me amenazó. Temí por mi vida. ¿Temí por tu vida?, repitió el agente Díaz, levantando una ceja. Es interesante porque tenemos una declaración jurada de tu vecino, el señor Gable, que dice que tú fuiste el único agresor. También tenemos esto. Díaz giró una laptop sobre la mesa para encarar a Brenda. Le dio play. La pantalla mostraba imágenes de seguridad de alta definición y gran nitidez, tomadas por la cámara de un vecino que apuntaba calle abajo. Mostraba a Brenda cruzando furiosa su jardín. La veía agarrando a Sarafina del pelo y tirándola violentamente al suelo. El audio de un timbre inteligente cercano captó los sonidos a la perfección. El grito de dolor de Sarafina, el grito de Maya, los gritos de odio de Brenda. Brenda miraba la pantalla con el rostro pálido. El video era irrefutable. Ese video ha sido editado. Es falso, balbuceó, alzando la voz por el pánico. La agente Díaz no respondió. Simplemente cerró la laptop. El video es real, señora Walsh, al igual que la grabación de audio de su barbacoa en el patio, donde confesó la agresión y conspiró con su esposo para intensificar su campaña de acoso. La bravuconería de Brenda se hizo añicos. La máscara de la justa matrona suburbana se disolvió, revelando al acosador aterrorizado y acorralado que se escondía debajo. El mundo que había controlado con burlas y amenazas acababa de ser desintegrado por pruebas irrefutables de alta tecnología. De vuelta en la habitación de Rick, el investigador Thompson deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era una foto, una instantánea de Sarafina Jones riendo con un hombre negro mayor, guapo y de aspecto poderoso. El hombre la rodeaba con el brazo. La foto fue tomada en una organización benéfica de las fuerzas del orden. El hombre era el fiscal general del estado, Marcus Jones. ¿Sabe quién es?, preguntó el sargento Thompson. Rick miró la foto. Reconoció al hombre al instante. Todos los policías del estado sabían quién era el fiscal general. Era una leyenda. Es el fiscal general Jones, susurró Rick con la voz entrecortada. Correcto, dijo Thompson. Y la mujer que rodea con el brazo, la mujer a la que su esposa agredió, la mujer que aterrorizó e intentó arrestar falsamente, es su hija. La última pieza del rompecabezas se encajó, y la magnitud catastrófica de su estupidez golpeó a Rick Walsh con la fuerza de un golpe físico. Sintió que la habitación daba vueltas. Se había peleado con la familia del agente de la ley más poderoso del estado. Se tapó la cabeza con las manos. Se había acabado. Todo había terminado. No habría ningún representante sindical, ningún capitán amigo que solucionara esto. No solo había pisado una mina terrestre, había lanzado una bomba atómica sobre su propia vida. El desenlace estaba completo. Solo quedaba calcular el costo. Las horas posteriores a sus interrogatorios fueron un desmembramiento lento y metódico de las vidas de los Walsh. Mientras permanecían en celdas separadas contemplando los escombros, todo el poder coordinado del gobierno estatal se aplicaba, no solo a su libertad, sino a todos los aspectos de su existencia. No se trataba solo de castigo, se trataba de erradicación. Se trataba de dar un ejemplo tan profundo que nadie en una posición de poder en el Estado volvería a pensar que este tipo de comportamiento era aceptable. Un equipo independiente de la Unidad de Integridad Pública de la Fiscalía General, armado con una orden judicial firmada por un juez estatal, incluso antes de que comenzara el allanamiento, llegó a la cuarta comisaría. No entraron sin más, sino que tomaron posesión. El capitán Robert Miller fue citado de su oficina, y se le informó que se le había puesto en licencia administrativa en espera de una investigación completa por obstrucción a la justicia y conspiración. Su computadora, sus archivos y su teléfono fueron confiscados. La comisaría se vio trastocada cuando los investigadores iniciaron una auditoría exhaustiva de todos los casos en los que Rick Walsh había estado involucrado durante los últimos 5 años, buscando patrones de parcialidad y mala conducta.
El muro azul no solo había sido violado, sino que estaba siendo demolido ladrillo a ladrillo. Al mediodía, un agente uniformado de asuntos internos llegó a la oficina local del DCI y notificó a Rick Walsh su despido de la fuerza policial. La carta era brutal y directa y citaba faltas graves, abuso de autoridad y conducta impropia de un agente. Su placa, su arma, su carrera y, lo más importante, su pensión, habían desaparecido. En una sola mañana, había pasado de ser un sargento respetado a un civil desempleado y deshonrado, enfrentado a una serie de cargos criminales. Pero los cargos criminales eran solo un frente en esta guerra. El segundo frente era civil, y estaba diseñado para ser igual de ruinoso. Al caer la tarde, 2 abogados, uno de Rick y otro de Brenda, ambos con aspecto de estar en shock y perdidos, fueron conducidos a una sala de conferencias en la oficina local del DCI. Los esperaban el fiscal estatal principal y una mujer a quien no reconocieron, una mujer elegante e impecablemente vestida, del bufete de abogados de derechos civiles más prestigioso del estado. Representaba a Sarafina Jones. Señores, comenzó la fiscal, sus clientes enfrentan un mínimo de 3 a 5 años en una penitenciaría estatal. Las pruebas en su contra son, por decirlo suavemente, irrefutables. No les ofreceremos un acuerdo con la fiscalía. Entonces, la abogada civil habló. Además de los cargos penales, dijo con voz fría y precisa, mi cliente, la señora Jones, está presentando una demanda civil contra el señor y la señora Walsh. Los demandamos por agresión, lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional y violación de sus derechos civiles. Les pasó un grueso documento legal por la mesa a cada uno. Solicitamos una indemnización por daños y perjuicios, continuó, por los gastos médicos, por el trauma emocional del ataque racial y por daños punitivos para castigar a los acusados por su conducta maliciosa e intencionada. Uno de los abogados hojeó el documento hasta la última página, buscando el número con la mirada. Se detuvo, con la mandíbula aflojada. ¿Busca $85,000? Preguntó con un tono de incredulidad. Es correcto, respondió el abogado sin pestañear. Y dado que los bienes de su cliente están a punto de ser embargados como parte de la investigación penal, ya hemos presentado una demanda contra su residencia principal en Willow Creek Estates. Ya sean declarados culpables o no en un tribunal penal, ganaremos este caso civil y les quitaremos su casa. Los abogados, atónitos, guardaron silencio. Era una estrategia legal de tierra arrasada. Los Walsh no solo irían a prisión, iban a perderlo todo. Su casa, sus ahorros, su futuro. Saldrían de la cárcel con solo lo opuesto y una deuda que jamás podrían pagar. Cuando los abogados dieron la noticia a sus respectivos clientes en sus celdas, la realidad de su situación finalmente los aplastó. Brenda, al saber que perdería su hogar, símbolo de toda su identidad y posición social, rompió a llorar desconsoladamente. La casa era su reino, su fortaleza, la fuente de su poder. Sin ella, no era nada. La reacción de Rick fue diferente. Al escuchar la lista de cargos, la condena a prisión y la ruina financiera, no lloró. Una calma extraña y aterradora lo invadió. Finalmente comprendió la magnitud del poder que había provocado. Esto no era justicia, era una demolición selectiva. Recordó aquel primer día, viendo a Sarafina con su vestido esmeralda. Se había preguntado cómo podía permitirse vivir en su barrio. La ironía era una amarga píldora asfixiante. Había cuestionado su riqueza y, al hacerlo, había garantizado su propia pobreza. El precio de su odio, ahora lo comprendía. Era todo lo que había tenido y todo lo que tendría. El cálculo fue completo, y el resultado fue la aniquilación total. El juicio del Estado contra Walsh fue breve y brutal. En los estériles confines de caoba de un tribunal estatal, los tiranos de Willow Creek Estates parecían pequeños, disminuidos y absolutamente patéticos. El caso captó la atención de los medios locales, una historia escabrosa de odio suburbano
y poder desmoronado. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas, vecinos curiosos de Willow Creek y activistas de grupos de derechos civiles. La fiscalía, encabezada por un fiscal general adjunto famoso por su implacabilidad, elegido personalmente por Marcus Jones, expuso sus argumentos con la precisión fría y metódica de un cirujano. No necesitaban retórica incendiaria, las pruebas hablaban por sí solas y gritaban. La primera prueba fue el video reproducido en una pantalla gigante para el jurado. La nítida grabación de seguridad de Brenda Walsh, agarrando el cabello de Sarafina y golpeándola la cabeza contra el pavimento, silenció a toda la sala. El espantoso golpe del impacto, captado por el timbre, provocó un visible estremecimiento en varios jurados. Luego llegó el audio de la barbacoa en el patio trasero. Los jurados, con auriculares, escucharon mientras los Walsh y sus amigos reían, bromeaban y conspiraban. Sus palabras eran un testimonio de sus prejuicios arraigados y su arrogante creencia en su propia impunidad. La jactanciosa confesión de Brenda. La agarré de ese ridículo pelo suyo y la tiré al suelo, y no me arrepiento. Lo haría de nuevo, fue particularmente contundente. El capitán Robert Miller, quien se había visto obligado a jubilarse anticipadamente y había obtenido inmunidad a cambio de su testimonio, subió al estrado, con aspecto avergonzado y derrotado. Admitió bajo juramento que había desestimado deliberadamente la denuncia de Sarafina sin una investigación adecuada para proteger a su sargento. Su testimonio derribó el muro de silencio y expuso la corrupción informal que había permitido el comportamiento de Rick Walsh durante años. El señor Gable ofreció su testimonio presencial, con voz clara y firme, y su testimonio pintó una vívida imagen de la agresión no provocada de Brenda y el posterior abuso de poder de Rick. Cuando Sarafina Jones subió al estrado, el silencio se apoderó de la sala. Ella era la viva imagen de la gracia y la dignidad. Vestida con un sencillo pero elegante traje gris, relató los hechos con la misma calma inquebrantable que había mostrado desde el principio. No lloró, no alzó la voz, simplemente expuso los hechos. El abogado defensor, un abogado de oficio que sabía que estaba librando una batalla perdida, intentó confundirla durante el contrainterrogatorio. «Señorita Jones», empezó, ¿no es cierto que estaba discutiendo con la señora Walsh? ¿Que la provocó al negarse a que su invitada moviera su coche? Sarafina lo miró, y luego volvió la vista hacia el jurado. No estaba discutiendo, dijo con voz clara y firme. Me negaba a que me intimidaran. Me negaba a aceptar que mi invitada y yo tuviéramos menos derechos que mi vecino. La única provocación ese día fue la creencia de la señora Walsh de que su raza y la placa de su esposo le daban derecho a dictar dónde podían existir otras personas. Esa es una provocación por la que jamás me disculparé por negarme. La defensa se desmoronó. No tenían contraargumento, ninguna prueba para refutar la montaña de pruebas de la fiscalía. Rick y Brenda Walsh no testificaron. Sus abogados sabían que presentar a sus clientes ante el jurado sería un suicidio profesional. Tras 3 breves días, la fiscalía descansó. El jurado fue enviado a deliberar. Regresaron en menos de 45 minutos. El secretario del tribunal recibió el veredicto del presidente. En el caso de la fiscalía contra Brenda Walsh, por el cargo de agresión con agravante por delito de odio. ¿Cómo se declara? El capataz carraspeó y miró directamente a Brenda. Culpable. Un saab estrangulado escapó de los labios de Brenda. Rick, sentado a su lado, miraba al frente con la mirada perdida, su rostro pálido y flácido. Por los cargos de conspiración y presentación de una denuncia falsa, ¿cómo se declara? Culpable. La letanía de condenas continuó para ambos. Con cada pronunciamiento, Brenda parecía encogerse en su silla, mientras que el rostro de Rick permanecía incrédulo. El juez, un hombre formidable conocido por su semblante severo, agradeció al jurado y luego dirigió su mirada acerada a los acusados para dictar sentencia. Señor Walsh, comenzó el juez con voz desgarrada por el desprecio. Usted era un oficial de la ley. Traicionó esa confianza de la forma más despreciable posible. Usaste tu poder no para proteger,
sino para perseguir. Eres una vergüenza para el uniforme que una vez usaste. Como fuiste cómplice y participaste en un encubrimiento, tus crímenes son graves. Sin embargo, como no cometiste la violencia física, te librarás de la cárcel. Te condeno a 5 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la prohibición permanente de volver a trabajar en las fuerzas del orden o en seguridad privada en este estado. Rick Walsh se tapó la cabeza con las manos, destrozado. El juez se volvió entonces hacia Brenda. Señora Walsh, usted fue el catalizador de todo este asunto resuelto. Su corazón está envenenado por un racismo tan profundo que la llevó a agredir físicamente a una mujer por el único delito de ser su vecina. Envolviste tu odio en la bandera de los estándares comunitarios, pero este jurado lo vio como lo que era, pura intolerancia. Dado que iniciaste la violencia y que tus acciones estuvieron claramente motivadas por la animosidad racial, este tribunal debe enviar un mensaje. Te condeno a 2 años y 6 meses de prisión estatal. 2 años y medio. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Brenda soltó una última y desgarradora exclamación. Además, el juez añadió: el tribunal confirma la sentencia civil en su contra. Pagará a Emp Jones $85,000 por daños y perjuicios. ¡Que se los lleven! Mientras Marshalls conducía a la pareja sollozante y destrozada fuera de la sala, uno a una vida de vergüenza pública, el otro a una celda, Sarafina Jones se puso de pie. Había presenciado todo el proceso sin la menor emoción. No sonrió triunfante, no parecía aliviada, simplemente parecía resuelta. No había buscado venganza. Había buscado justicia. Y la justicia, en su lento y agotador camino, pero en última instancia inexorable, se había impartido. Se dio la vuelta y salió de la silenciosa sala, dejando tras sí los restos de 2 vidas destrozadas. El precio del odio se había pagado en su totalidad. Ha pasado 1 año desde el juicio. La primavera ha regresado a Willow Creek Estates, revitalizando las calles tranquilas y cuidadas. Los cornejos están cargados de flores blancas y el aire es dulce con el aroma a hierba recién cortada. El callejón sin salida, donde vivieron los Walsh, está en paz. El recuerdo de la violenta redada y el posterior circo mediático se ha desvanecido en el reino de la leyenda del barrio. La antigua casa Walsh, vendida en subasta pública para pagar los daños adeudados a Sarafina, ahora tiene nuevos dueños. Un joven ingeniero de software, su esposa, pediatra, y sus 2 hijos pequeños se han mudado. Sus risas mientras juegan en el jardín delantero son un sonido sanador, una purificación de la amargura que una vez inundó la propiedad. Sarafina Jones está sentada en el porche de su casa, con un vaso de té helado en la mano. Observa jugar a la nueva familia, con una suave sonrisa en los labios. Su vida es una paz por la que luchó y conquistó. El barrio ha cambiado. El horrible incidente obligó a los residentes a reflexionar. La Asociación de Propietarios, bajo una nueva dirección, ha lanzado un programa de extensión comunitaria. La gente es más amable y abierta. El duro caparazón de su exclusiva burbuja se resquebrajó. Y un poco del mundo real, en toda su diversidad, ha podido brillar. Su Mustang clásico está aparcado en la entrada, reluciendo bajo el sol de la tarde. Junto a él hay un elegante y discreto sedán negro. Su padre, Marcus Jones, camina por el sendero, quitándose la chaqueta del traje. Hoy no es el imponente fiscal general. Es solo un papá que viene a visitar a su hija. Se inclina y la besa en la frente. ¿Qué tal tu día?, le pregunta ella, entregándole su vaso de té helado. Tranquilo, dice él, tomando un sorbo y sentándose en la silla junto a ella, lo cual siempre es bueno en mi trabajo. Mira el vecindario, a los niños jugando. Es bueno ver que este lugar se ve tan feliz. ¿Lo es?, asiente ella. Tardó un rato. Se queda callado un momento. Hoy recibí un informe del Departamento de Correccionales. La expresión de Sarafina no cambia, pero se queda quieta. Ah,
A Brenda Walsh le negaron su primera audiencia de libertad condicional. La Junta alegó falta de remordimiento y múltiples infracciones disciplinarias. Parece que su actitud no le ganó amigos allí. Cumplirá su condena completa. ¿Y Rick? Pregunta Sarafina en voz baja. Marcus suspiró. Trabajaba en un comercio minorista sin futuro a 2 pueblos de distancia. Su agente de libertad condicional dice que es obediente, pero está destrozado. Lo perdió todo. La casa, su carrera, su esposa, todo. Sarafina guardó silencio un largo rato, contemplando los rosales que había cuidado hasta recuperar la salud. Ahora rebosan de flores vibrantes y fragantes. No disfruto de su sufrimiento, papá, dice en voz baja, pero no lamento sus consecuencias. Construyeron sus propias prisiones mucho antes de que el Estado las amurallara. Una prisión de odio, de miedo, de ignorancia. Lo sé, dice él, tomándole la mano. Pero lo que hiciste importó. Envió un mensaje que resonó mucho más allá de esta calle. Todo el personal de mando del capitán Miller fue reasignado. Nuestra oficina reorganizó por completo la 4ª comisaría. Tu caso se convirtió en un modelo nacional de capacitación para identificar y procesar delitos de odio que se disfrazan de disputas vecinales. La mira con una mirada profunda de amor y respeto. No solo acabaste con 2 acosadores, Siri. Cambiaste el sistema. Recibiste un golpe y, al hacerlo, expusiste una podredumbre que llegó hasta los huesos. Sangraste para demostrar que la enfermedad era real. Sarafina apoya la cabeza en su hombro. El sol del atardecer le calienta la piel. Piensa en el feo moretón de su sien, ya desvanecido, un fantasma de un recuerdo. La cicatriz ha desaparecido, pero la lección permanece. La verdadera fuerza no reside en el poder de contraatacar con la misma fuerza brutal, sino en la disciplina para resistir un golpe y responder con principios inquebrantables. Es la dignidad serena e inquebrantable que se niega a ser menoscabada. La determinación serena que confía en el arco lento y poderoso del universo moral, que se inclina inexorablemente hacia la justicia. Ella había demostrado que, ante la intolerancia, la respuesta más poderosa no es rebajarse a su nivel, sino elevarse tan por encima de ella que su fealdad quede expuesta a la vista de todo el mundo. Y aquí termina nuestra historia. Un nuevo día ha amanecido en Willow Creek. No solo para Sarafina, sino para toda la comunidad. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? 2 años y medio para Brenda y una carrera arruinada para Rick fueron un reflejo justo de sus crímenes. ¿Y qué dice de una comunidad que sus estándares se usen como arma de exclusión? Comparte tu opinión en los comentarios. Valoramos mucho tu perspectiva. Si esta historia de justicia poética y dignidad inquebrantable te conmovió, por favor, apóyala dándole a me gusta y suscribiéndote al canal para leer más historias importantes.